grabar. Grabar. Bueno, compartir pantalla. Bueno, el día de hoy en razonamiento matemático vamos a mirar el análisis combinatorio. ¿Listo? Bueno, vamos a definir el número factorial, los métodos de conteo que son permutación, variación y vamos a hablar de permutación circular, permutación con repetición, combinación. Bueno, vamos a compartir directamente desde acá, desde el libro, porque son fórmulas un poquito más avanzadas. Entonces, aquí vamos a abajo, razonamiento siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer una compartición desde el libro, ¿no? Bueno, estamos estrenando como nueva metodología en el libro, todo se mira como más interesante, entonces vamos a realizar la explicación desde acá. Análisis combinatorio, parte 2. Para analizar los diferentes casos que se presentan en el análisis combinatorio, es conveniente señalar algunas definiciones que serán utilizadas en los casos que vamos a estudiar. Bueno, antes que nada, Miguel, Norma, Omar, tienen a mano un cuaderno y lapiceros porque debemos copiar como título análisis combinatorio. ¿Listo? ¿Sí, chicos? Sí. Ok, perfecto. Bueno. Primero vamos a hablar de un número factorial. ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes hablar del número factorial? Estudiantes, ¿han escuchado hablar antes del número factorial? ¿Han escuchado hablar antes del número factorial, queridos estudiantes? Bueno, el número factorial de un número es la multiplicación disminuida de los valores. Entonces, el factorial de un número n entero positivo, para que sea factorial, para que sea un número factorial, debe ser primero entero y también positivo. Se puede denotar como n con el signo de admiración. Si lo miran aquí, chicos, este signo de admiración es que nos dice a nosotros que es un número factorial. O n con esta expresión. Las dos expresiones nos indican que es un número factorial. Es el producto de todos los números enteros y consecutivos desde la unidad hasta el valor de n. Por ejemplo, para 3 factorial vamos a multiplicar 3 por 2 por 1, nos va a dar 6. Para 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos va a dar 720. En general, n factorial va a ser igual a n por n a la menos 1, por n a la menos 2, por 3, por 2, por 1, hasta multiplicar por 1. Bueno, hasta aquí. Miguel, Norma, Omar, ¿existe de pronto alguna duda respecto a este concepto de número factorial? Miguel, Omar. Bueno, y vamos a hablar entonces de métodos de conteo. Entonces, ¿qué son estos métodos de conteo? Al contar la cantidad de maneras o formas que un grupo de elementos pueden realizar una actividad, debemos tener en cuenta si participan o no todos los elementos, así como también
si importa o no el orden como dichos elementos son ubicados. Los métodos de conteo a estudiar se distinguen por tales consideraciones, como por ejemplo permutaciones. Es un arreglo u ordenación de todos los elementos de un conjunto, considerando el orden en el que se encuentran. Entonces tenemos una permutación de A y B, donde AB o BA son dos permutaciones, es decir, debemos considerar cómo se ubican los elementos. Si tenemos dos elementos que son A y B, no es lo mismo tener primero A y luego B que primero B y luego A, es decir, existen dos permutaciones. Para el caso de A, B y C, vamos a tener 6 permutaciones. ¿Por qué? Se va a organizar ABC, 1, BCA, 2, CAB, 3, ACB, 4, BAC, 5 y CBA, 6. En total vamos a tener 6 permutaciones. Para n objetos diferentes, el número de permutaciones representado como P en n que se puede obtener está dado por la siguiente expresión. La permutación de P en n es igual al n factorial, al número que miramos antes. Es decir, van a ser las multiplicaciones sucesivas disminuyendo un entero al número hasta llegar a 1. N siempre va a pertenecer a los números enteros. Bueno, tenemos otro tipo de combinación que es como conocida como la variación. ¿Qué es la variación? Es un arreglo u ordenación de una parte de elementos de un conjunto considerando el orden en el que se encuentra. Permutaciones de n objetos tomados en grupos de k elementos, siendo que k es menor que n, es decir, el grupo de elementos debe ser menor al número de elementos que existen y se denota de la siguiente expresión. B, que es la variación de n elementos en k grupos, está dado de la siguiente forma. B de n elementos en k grupos es igual a n factorial sobre n menos k factorial, donde n y k pertenecen a los números naturales, pero k está entre 0 y n, es decir, que k nunca va a ser mayor que n. Es ilógico, ¿cierto? Entonces, volvemos. Tenemos aquí que en el grupo K, que K es el número de elementos que se van a incluir dentro del grupo y que n es el número total de elementos. Bueno, vamos a hablar de una permutación circular. Estas permutaciones pues ya están definidas en el material, solo que a veces es más cómodo trabajar desde el libro. ¿Listo? La permutación circular es un arreglo que se puede hacer con los dos elementos de un conjunto alrededor de un objeto o centro señalado. El número de permutaciones circulares es denotado como PC de n elementos y está dado de la siguiente forma. La permutación circular de n elementos es igual a n-1 factorial, donde n pertenece a los números naturales. Permutaciones donde existen repeticiones. Es un arreglo que representa elementos repetidos y por lo tanto es importante eliminar elementos y lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces decimos que P a la n de A, B y C o los demás elementos que se repitan va a ser igual al factorial de n sobre A factorial por B factorial por C factorial.
donde A, B y C representa la cantidad de veces que los elementos se están repitiendo. Y bueno, vamos al caso de combinación. Es una selección o agrupamiento que se puede formar con los elementos de un conjunto. Los elementos deben de ser diferentes. El número de combinaciones n de los elementos agrupados de K en K está dado de la siguiente forma. La combinación de n en K es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, donde n y k pertenecen a n y 0 está, y k está entre 0 y n. Bueno, vamos a mirar la observación aquí. Y nos dice así, en las permutaciones o variaciones interesa el orden, se busca ordenaciones en las combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden, se busca agrupaciones. Entonces, lo que es permutación nos va a permitir a nosotros encontrar organizaciones con orden, y lo que es combinación no nos va a permitir, no nos va a dejar, no nos interesa el orden de estas agrupaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con algo de trabajo en clase. Entonces, lo que son varios ejercicios de varias universidades que han dispuesto y los vamos a revisar hoy en clase. Pero antes los vamos a revisar con nuestro tablero digital, ¿no? Esto, Samir, ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a darle el hosting. Bueno, entonces aquí, esto es razonamiento matemático. Razonamiento matemático. Bueno, el primer ejercicio nos dice así, ¿no? Abanto, Beatriz y Carlos van al cine y encuentran 3 asientos juntos. ¿De cuántas maneras podría sentarse? Escribe todos los casos posibles. ¿Listo? Bueno, vamos a decir, ¿qué tenemos aquí? A Abanto, a Beatriz y a Carlos. ¿Listo? Ellos se quieren ir al cine. Ok. Y se van a sentar de 3 maneras diferentes. Encontraron 3 asientos. Vamos a dejarlos aquí, los 3 asientos. Bueno, Ani, Miguel, Norma, Omar, Samir, ¿qué creen de lo que acabamos de explicar o cómo creen ustedes que podemos analizar de cuántas maneras posibles se pueden sentar estas 3 personas? ¿Listo? Vamos a marcar de la primera forma. La primera forma es que en el primer asiento se siente Abanto, ¿cierto? Y nos van a quedar 2 alternativas. La primera alternativa es que Beatriz se siente seguido Abanto y luego se siente Carlos. La segunda manera es que se siente Carlos y luego Beatriz. ¿Cuántas formas diferentes hemos encontrado hasta ahí para que se sienten estos 3 amigos? Ani, Miguel, Norma, Omar, Samir. Hasta el momento. 2. Pero puede existir que también Beatriz diga, yo quiero sentarme de primera.
Y entonces quedarían otras dos formas disponibles para que se sienten. Puede sentarse primero Abanto y luego Carlos, y luego puede sentarse Carlos y después Abanto. ¿Cuántas formas diferentes entonces Pero también tenemos? Miss Carlos se puede sentar primero. Ujú, muy bien. Y si Carlos se sienta primero, pues vamos a tener dos Avanti. formas acá. Abanto, Beatriz, y luego Beatriz y Abanto. ¿Listo? Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar ellos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Miss. 6 formas. 6 formas. Cuando nos dejan un ejercicio similar a este, nosotros decimos, bueno, el primer asiento lo puede tomar cualquiera de los tres. Es decir, que hay 3 formas diferentes. Pero si ya se sentó uno, quiere decir que quedan 2 asientos. Es decir, lo vamos a multiplicar por 2. Si ya se sentó alguien en el segundo asiento, solamente queda una opción para el primero. Y esto es igual a 6. ¿Recuerdan este número que miramos al comienzo? ¿Recuerdan esa expresión que miramos al comienzo? Ani, Miguel, Norma, Omar, Samir. ¿Recuerdan la expresión que miramos al comienzo? El número factorial, ¿cierto? Entonces, de cómo ellos se van a sentar, lo podemos definir gracias al número factorial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer asiento lo ocupa alguien, entonces quedan 2 puestos. Y así sucesivamente. Entonces, si fueran 6 personas las que obtienen 6 asientos, ¿cuántas serían las formas diferentes en las que ellos se pueden sentar? Si ya aparte de Abanto, de Beatriz, de Carlos, estarían, no sé, Heraldo, no, perdón, estaría Dionisio, estaría Heraldo y estaría Facundo. ¿Cuántas formas diferentes ustedes creen que podrían sentarse estos 6 amigos si van al cine y encuentran 6 asientos disponibles? 12, Miss. Ah, no. 12. 12, sí, sí, 12, 12. ¿Están seguros? Bueno, la operación que miramos anteriormente es que primero se pueden sentar 6, ¿cierto? Sobran 5 asientos. Luego se van a, ya como se sentó otro, van a sobrar 4 asientos. Como sobró otro, van a sobrar 3 asientos. 36, Miss. Como sobró. Vamos a mirar cuántos. ¿Listo? 36, Miss. 6 por 5. 30. 30, muy bien. 30 por 4 es 120. 120 por 3 nos da 360. Y 360 por 2 nos da 720 formas. 20 formas. ¿Y por qué nos da tanto? Tenemos que hacer el mismo ejercicio de la combinación. Con números pequeños no se mira tanto, pero con números ya más grandecitos sí. Se va a sentar A y luego van a sobrar 5 asientos. Aquí se puede sentar B, C, D, E, F. Si por ejemplo se sentara B aquí, quedarían sobrando C, D, E y F. Si por ejemplo C se sienta aquí, quedarían sobrando D, E y F. Si por ejemplo se sienta E aquí, quedaría sobrando F. Hasta ahí, solamente hasta ahí, ya hemos obtenido más de 100
formas diferentes. Solamente si se sentara A de primero, y ahora si se sienta también B de primero, si se sienta D de primero, si se sienta E de primero, si se sienta F de primero. Se van a generar, por ejemplo, para A, se van a generar 5 diferentes posibilidades. ¿Listo? Para cada posibilidad de A, se van a generar 4 diferentes posibilidades. Para cada posibilidad de A, se van a generar cada 4 posibilidades diferentes. Ahora, de esas 4 posibilidades van a haber 3 posibilidades diferentes. Y de esas 3 van a haber 2. ¿Se dan cuenta que quedan hartas posibilidades, chicos? Una gran infinidad, sería un número muy alto. Es un número muy alto. Como es muy difícil para nosotros decir cada uno o contarlos, nosotros vamos al concepto de los números factoriales, ¿cierto? El mismo concepto que miramos hace un pequeño momento. Que miramos aquí, el de 3 factorial. Este numerito de aquí a nosotros nos va a permitir encontrar ese valor más rápidamente. Entonces nosotros decimos, bueno, en el primer asiento pueden estar solamente 6 personas. Hay 6 posibilidades que son A, B, C, D, E y F. ¿Listo? En el segundo asiento, ¿ya cuántas personas se pueden sentar? 5. ¿Por qué 5? Porque ya se sentó uno en el primero, entonces hay 5 posibilidades. Nosotros no sabemos cuáles son, pero hay 5 posibilidades. Ahora en el tercer asiento van a haber 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque ya se sentó uno aquí, ya se sentó otro acá, entonces aquí solamente van a haber 4 personas que se van a poder sentar. En el asiento que sigue van a ser 3, porque ya se sentó uno aquí, ya se sentó otro acá, ya se sentó otro acá y ya se sentó otro acá. Van a haber 3 posibilidades. Luego, en el asiento que sigue van a haber 2 posibilidades, porque ya todos los demás ocuparon los asientos y finalmente va a quedar solo uno. Y si multiplicamos todo esto nos va a dar 720 posibilidades. Listo. Ani, Miguel, Omar, Samir, ¿tienen alguna duda respecto a esta explicación, a este tema? Esto es lo mismo que tener 6 factorial, ¿no? Porque vamos a multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Bueno, voy a preguntar ahora si ya no fueran 6 amigos, sino que fueran 15 amigos. ¿Cuántas formas diferentes pueden sentarse estas personas? ¿De cuántas formas diferentes? Usted a mí me puede decir que es 15 factorial y yo le digo que sí, que está bien. ¿Listo? Porque yo sé que en el primer asiento se van a sentar cualquiera de esos 15, en el segundo asiento se va a sentar cualquiera de los 14 que sobraron y así sucesivamente hasta llegar a 1. Bueno, estudiantes, hasta aquí, ¿existe alguna duda respecto a este tema? No, Miss. Ok, ¿sí queda claro la aplicación del factorial en las permutaciones? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos ordenamientos son posibles con 3 letras de M, N, P y Q? Entonces, tenemos que decir que N, los elementos son iguales a M, a N, a P y Q. ¿Listo? Bueno, y nos dice que debemos organizarlos en grupos
de 3. Entonces, ¿cuántas letras tenemos ahí? Ani, Miguel. Cuatro letras, muy bien. Pero nos dicen que cuántos ordenamientos nosotros podemos obtener si los organizamos en grupitos de 3. Ya no nos dicen que los organicemos en grupos de 4, porque si no nosotros ya sabemos que es 4 factorial, ¿cierto? Nos dice que debemos organizarlos en grupos de 3. 2. Bueno, antes de adivinar un poquitico, vamos a mirar. Cuando nosotros nos piden que lo hagamos por medio de grupos, entonces vamos a utilizar el segundo método de conteo, que es la variación. ¿Listo? Esa variación tiene la siguiente fórmula. Nos dice así, n es igual a 4, ¿no? Si yo tengo una variación, aquí vamos a identificar, de n elementos organizados en grupos de k elementos, va a ser igual a n factorial sobre n menos k factorial. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿cuánto vale n en este ejercicio? 4. ¿Y cuánto vale k? 3. Vamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos aquí a la mano. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Esto va a ser igual. 4 sobre 4 menos 3. Esto es factorial. Esto es factorial. Y entonces, pues aquí vamos a tener de la siguiente forma. 4 factorial sobre 1 factorial. ¿Listo? Y bueno, aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 12. Es decir, que van a existir 12 grupitos en grupos de 3. Vamos a verificarlos. Vamos a comenzar con la letra M. Y nosotros podemos organizarla con N o con P. Otra forma que la podemos organizar es con N o con Q. Hasta ahí va una, ¿no? Otra forma en que la podemos organizar es con P o con Q. Otra forma en que la podemos organizar es con P y a la vez pues también la letra N. Otra letra que también la podemos organizar es con Q. Y a la vez pues P. Otra letra que también la podemos organizar es con Q y a la vez N. Hasta ahí vamos a tener 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con Q aquí, con M con N con Q y con PQ. Sí, estas no valen.
Estas quedarían aquí, chicos. Lo siento, estas no valen, sino que quedarían aquí de la siguiente forma. Entonces quedarían, pueden organizarse con M con N con P, o M con N con Q, o M con Q con P con Q. Otra forma que podría ser es que sea N con M con Q, o N con P con Q. O, falta una eléctrica. O N. Ahí quedarían las dos. Y aquí pues quedarían también. Ay. Ese tablero. También quedarían, por ejemplo, se pueden hacer grupitos con P, con Q, con N, con P, con N, con M. Y también se podrían hacer grupitos con Q, con N, con P, o con Q, con N, con M. Entonces ahí se podrían hacer en general, serían 12 grupitos. 12 grupitos con estas 4 letras agrupadas en grupos de 3. ¿Listo? Bueno. Chicos, hasta ahí. ¿Existe alguna duda de pronto? Miss, un rato, ¿podría dejarme para copiar unos minutos, por favor? Ok, sí, Ani, no hay problema. Más abajo, Miss, ¿qué puso? Después de eso. Ya, listo. No, esto de aquí no es tan importante. Solamente es importante esto. Los otros eran como para mostrarles cómo se podían organizar las letras. ¿Listo? Esto lo vamos a borrar porque es interesante que aprendan como que la fórmula para organizar las variaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Ay, ya. Listo. Bueno, este es el segundo ejercicio de la práctica. Vamos a continuar con el tercer ejercicio de la práctica. El tercer ejercicio de la práctica. Listo. Bueno, el tercer ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuántas permutaciones pueden formarse con las vocales A, E, I tomados en grupos de 2 en 2? Bueno, entonces con estas permutaciones vamos a mirar lo siguiente. Vamos a tener que las vocales son A, E, I, O, U.
nos están pidiendo cuántas permutaciones se pueden formar. Entonces, esto es una variación. Y nos están diciendo que los grupos son de 2 elementos. Entonces, tendríamos aquí la variación. ¿Cuánto vale n, chicos, estudiantes? Es el número de elementos que tenemos, es decir, 5 elementos que van a estar en grupos de 2 en 2. Nosotros ya sabemos que esto es 5 factorial sobre 2 factorial. ¿Y cómo vamos a operar esto? Pues esto va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y aquí es 2 por 1. Este con este se cancelan y vamos a tener que la variación de 5 vocales en permutaciones de 2 en 2 será igual a 5 por 4 por 3. Y esto nos da 60. ¿Listo? ¿Listo, estudiantes? Nos va a dar 60 formas diferentes donde se pueden organizar las variables. Puede ser como, por ejemplo, puede ser del grupo A con E, A con I, A con O, A con U. Salieron 5. E con A, E con I, E con O, E con U. Salieron otras 5 que serían ya 10. Puede ser con I. I con A, I con E, I con I, I con O, I con U. Serían otras 5. Hasta el momento serían 15. Luego podrían ser O con A, O con E, O con I, O con U. Y ya nos van saliendo pues las diferentes variaciones hasta llegar a 60. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí, ¿existe de pronto alguna duda respecto a este tema de combinaciones y permutaciones? Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el número 4. El ejercicio número 4 nos dice así. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con las cifras 1, 3, 4, 6, 7 y 9? Entonces, vamos a hacer aquí es la organización de estos ejercicios. Es una variación también. ¿Listo? Entonces, tenemos que el número, los elementos son, vamos a marcar los